Hola chicos, chicas, bienvenidos de nuevo a un video más. En esta ocasión les estoy haciendo estos aretes de Delikas o Miyuki. Estuve utilizando la puntada Break Stitch y en este video solo estamos haciendo esta parte de abajo. Los aretitos en forma de triángulo ya se los he enseñado a hacer en otros videos, así que les voy a dejar en la descripción el video en caso de que les interese y que aún no lo hayan visto. Y como siempre en mi Instagram pueden encontrar el diagrama. Y antes de comenzar les quería dar las gracias a todas las que me estuvieron dejando su comentario en el video anterior. Ya me siento mucho mejor, así que muchas gracias a todas. Y bueno, sin más, comenzamos con este video. Voy a utilizar estos 4 colores de Delikas en el número 11-0. Estoy utilizando un tono bronce, un azul, un tono negro mate y este tono amarillo. Voy a utilizar también una aguja del número 10 y también hilo de nylon en la talla D. Voy a utilizar este color bronce. Yo coloqué ya mi hilo en la aguja. Estuve colocando más o menos 1 metro de hilo. Ahora voy a pasar por mi aguja estas siguientes Delikas. Estoy tomando una bronce, una amarilla, 2 bronce, 3 negras, 5 bronce, 2 azules, una bronce, 2 azules, una bronce, 2 azules y una bronce. Las paso por el hilo hasta casi el final. Este hilo que estoy dejando aquí en la punta lo voy a esconder al final, así que traten de dejar suficiente hilo para que puedan esconderlo entre las Delikas. Ahora voy a tomar mi trabajo de esta manera y voy a ir uniendo todas las Delikas utilizando la puntada escalera. Y básicamente lo que tengo que hacer es tomar esta Delika, la segunda, pasar la aguja de atrás hacia adelante y jalo el hilo. Tomo la siguiente Delika, paso la aguja de atrás hacia adelante y jalo. Así voy a continuar con todas las Delikas. Aquí ya tengo unidas todas las Delikas. Aquí ahora hay que jalar bien los 2 hilos, tanto el que tiene la aguja como el que dejamos al principio para que no se abran las Delikas. Y lo que voy a hacer es pasar la aguja hacia acá en esta Delika amarilla. Así. Y ahora voy a voltear mi trabajo de esta forma. Voy a tomar 2 Delikas bronce y paso la aguja aquí en este hilo.
Voy a pasar mi aguja hacia arriba en esta delica. Y aquí al comienzo es normal que se abran un poquito las delicas de aquí, sobre todo estas tres, pero después podemos unirlas bien con la punta que dejé aquí al comienzo. No se preocupen si es que notan eso. Jalen bien su hilo y traten de que no quede tan abierto. Ahora tomo una amarilla. Voy a tomar este tono bronce, voy a colocar dos. Vamos colocando una en cada hilo. Ahora tomo el tono negro, voy a colocar 4. Cuatro de este tono bronce. Dos azules. Una bronce. Tres azules. Una bronce. Ahora aquí voy a hacer una disminución con mi hilo. Voy a llevar mi aguja aquí hacia abajo. Paso por dos delicas. Así. Regreso aquí hacia arriba tomando dos delicas. Ahora voy a tomar una bronce y un azul y paso mi aguja en este hilo. Una bronce.
2 azules, 4 bronce, 'Ahora tomo el negro, coloco 4, ahora tomo el bronce, coloco 2, una amarilla, 2 bronce, ahora aquí voy a hacer una disminución para la siguiente vuelta. Voy a pasar mi aguja aquí hacia abajo por una delica y tomo esta hacia arriba. Aquí voy a continuar con la vuelta, voy a tomar 2 bronce, una amarilla, 2 bronce, cuatro negras, cuatro del tono bronce, dos azules, una bronce, ahora hago una disminución de nuevo, paso hacia abajo por 2 delicas, me regreso aquí hacia arriba, pasando la aguja por 2.
Ahora voy a tomar 2 bronce. Voy a continuar con este tono bronce hasta tener 4. Cuatro negras. Tomo de nuevo el tono bronce, coloco 3. Ahora tomo una amarilla. Dos bronce. Ahora voy a hacer de nuevo una disminución con el hilo. Paso aquí hacia abajo por una delica y tomo esta amarilla hacia arriba. Comienzo tomando 2 bronce. Vuelvo a tomar una bronce. Una amarilla. Tres bronce. Cuatro negras. Una bronce. Aquí de nuevo hago una disminución con el hilo. Llevo hacia arriba por 2 delicas. Ahora de nuevo tomo una bronce y una negra y paso aquí. Voy a continuar aquí con el tono negro, voy a colocar 2 más para tener un total de 3. Ahora tomo una bronce. Una amarilla.
3 bronce, ahora de nuevo me voy a regresar hacia acá, voy a hacer una disminución, voy a pasar una delica aquí hacia abajo y paso también en esta siguiente delica hacia abajo. Me regreso hacia arriba aquí, tomo esta bronce y esta amarilla y comienzo esta vuelta tomando 2 bronce, voy a continuar con el tono bronce hasta tener un total de 6. Aquí ya tengo las 6 delicas del tono bronce, así terminamos este lado. Ahora lo que voy a hacer es llevar este hilo hacia acá, lo voy a llevar hacia esta delica azul. Simplemente voy a ir pasando hacia atrás entre las delicas hasta salir en esta azul. Así, aquí ya tengo la aguja en esta delica azul. Aquí ya voy a continuar con la otra mitad del arete. Básicamente vamos a repetir todas las vueltas que tenemos hacia acá. Ahora vamos a hacer esta vuelta de aquí. Después vamos a continuar con cada una de estas vueltas hasta terminar. Así que comienzo esta vuelta tomando una bronce y una azul. Continúo con el color azul hasta tener 3. Una bronce. Dos azules. Cuatro bronce. Cuatro negras.
2 bronce, una amarilla, dos bronce, ahora aquí de nuevo hago una disminución, paso una delica hacia abajo y una hacia arriba. Comienzo mi vuelta tomando 2 delicas bronce, una amarilla, dos bronce, cuatro negras, cuatro bronce, dos azules, una bronce, un azul, una bronce, aquí hago de nuevo una disminución, y tomo una bronce y un azul, un azul, cuatro bronce, cuatro negras,
2 bronce, una amarilla, dos bronce, ahora de nuevo aquí hago disminución con el hilo, voy a pasar una delicada hacia abajo y una delicada hacia arriba. Aquí tomo 2 bronce, una amarilla, tres bronce, cuatro negras, cuatro bronce, aquí de nuevo hago disminución con el hilo pasando por 2 delicas hacia abajo y 2 delicas hacia arriba. Voy a tomar una bronce y una negra. Continúo con el tono negro hasta tener un total de 4. Tres bronce, una amarilla, tres bronce, ahora aquí de nuevo voy a regresarme, voy a pasar mi aguja hacia abajo por 2 delicas. Aquí voy hacia arriba tomando también 2 delicas. Comienzo esta vuelta tomando 2 bronce, tomo otra bronce,
una amarilla, una bronce, tres negras, una bronce, ahora de nuevo hago disminución con el hilo pasando 2 delicas hacia abajo y regreso hacia arriba tomando 2. Comienzo esta siguiente vuelta tomando 2 bronce, voy a continuar con este tono hasta tener un total de 6. Ahora aquí ya terminé toda la pieza, ahora hay que esconder los hilos, tanto el que tengo en la aguja como el que dejé al principio, y yo simplemente lo que hago es ir pasando entre las delicas, alejándome del final y después corto el sobrante. Ya le escondí el hilo, así es como se ve terminada. Ahora voy a unir esa pieza con este arete. Este es un arete en peyote triangular en 3D. Ya les he mostrado cómo hacer este tipo de aretes. El video lo encuentran en el canal. Voy a tratar de dejárselos al final de este video en caso de que aún no lo hayan visto. Y para unir estas dos piezas voy a estar utilizando estos jumping rings de 4 milímetros. Voy a pasar esta argollita en la delica que queda aquí en la punta. Tomo el arete triangular y lo paso aquí. Ahora esta pieza de aquí va a quedar un poquito doblada. Aquí pueden ver cómo queda doblada. Se puede arreglar. Si ustedes la estiran de nuevo queda bien derechita, pero va a volver a doblarse conforme ustedes lo usen. Así que yo recomiendo que utilicen algún adhesivo para que quede bien dura esta pieza. Yo voy a estar utilizando este adhesivo que es para joyería. Este seca completamente transparente y tiene un acabado como vidrio. Yo lo compré en Walmart y la marca es esta. Si lo pueden conseguir en Walmart se los recomiendo, y si no pueden buscar otro pegamento que les pueda ayudar. Yo lo que hago es colocar unas gotitas de este pegamento por la parte de enfrente y después por la parte de atrás. Solo en esta pieza que es la que se dobla. Esta otra no necesitamos colocar nada, solo aquí. Así que voy a hacer eso fuera de cámara. Voy a colocarle el pegamento. Ya se secó el adhesivo que le coloqué a la pieza de abajo y así es como quedan terminados ya estos aretes. Espero que les haya gustado este video. No olviden por favor suscribirse y seguirme en mis redes sociales. Y bueno, eso es todo por el video del día de hoy. Nos vemos muy pronto en otro video. Bye.